Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 31. ¿Qué revelación fue todo esto para el perseguidor? Ahora Saulo sabía con toda seguridad que el Mesías prometido había venido a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, y que aquellos a quienes había venido a salvar lo habían rechazado y crucificado. También sabía que el Salvador había resucitado triunfante de la tumba y ascendido a los cielos. En aquel momento de divina revelación, recordó Saulo aterrorizado que con su consentimiento había sido sacrificado Esteban por dar testimonio del Salvador crucificado y resucitado, y que después fue instrumento para que muchos otros dignos discípulos de Jesús encontraran la muerte por la cruel persecución. El Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado. El erudito judío vio el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo, de modo que parecía como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. Presenció la longanimidad de Esteban hacia sus enemigos y el perdón que les concedió. Presentó también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había hecho atormentar y afligir. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo por causa de la fe. Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción y siempre terminó por creer que Jesús no era el Mesías y que sus seguidores eran ilusos fanáticos. Ahora Cristo le hablaba con su propia voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a la pregunta: ¿quién eres, Señor?, esta fue contestada por la misma voz: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo se identifica aquí con su pueblo. Al perseguir a los seguidores de Jesús, Saulo había atacado directamente al Señor del cielo. Al acusarlos y al testificar falsamente contra ellos, lo hacía también contra el Salvador del mundo. Saulo no dudó de que quien le hablaba era Jesús de Nazaret, el Mesías por tanto tiempo esperado, la consolación y el Redentor de Israel. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Cuando se desvaneció el resplandor y Saulo se levantó del suelo, se halló totalmente privado de la vista. La refulgencia de la gloria de Cristo había sido demasiado intensa para sus ojos mortales, y cuando desapareció, las tinieblas de la noche se asentaron sobre sus ojos. Creyó que esta ceguera era el castigo de Dios por su cruel persecución de los seguidores de Jesús. En terribles tinieblas palpaba en derredor, y sus compañeros, con temor y asombro, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco. En la mañana de aquel día memorable, Saulo se había acercado a Damasco con sentimiento de satisfacción propia debido a la confianza que había depositado en él los príncipes de los sacerdotes. Se le había confiado grandes responsabilidades. Se le dio la comisión de promover los intereses de la religión judía, poniendo coto, si fuera posible, a la extensión de la nueva fe en Damasco. Estaba decidido a ver coronada de éxito su misión, y había contemplado con ansiosa expectación los sucesos que aguardaban. Cuán diferente de lo anticipado fue la entrada en la ciudad.
herido de ceguera, impotente, torturado por el remordimiento sin saber qué juicio adicional podía estarle reservado, buscó el hogar del discípulo Judas, donde en la soledad tuvo amplia oportunidad de reflexionar y orar. Por 3 días Saulo estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Esos días de agonía de alma le parecieron años. Vez tras vez recordó con angustia de espíritu la parte que había tomado en el martirio de Esteban. Con horror pensaba en la culpa en que había incurrido al dejarse dominar por la malicia y el prejuicio de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando el rostro de Esteban había sido iluminado con el brillo del cielo. Con tristeza y contrición de espíritu repasó las muchas ocasiones en que había cerrado sus ojos y oídos a las más evidencias impresionantes y había insistido implacablemente en la persecución de los creyentes en Jesús de Nazaret. Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Los creyentes, advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco, temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente, y se mantuvieron lejos, rehusándole su compañía. Él no deseaba recurrir a los judíos inconversos con quienes había planeado unirse en destrucción de los creyentes, porque sabía que ni siquiera escucharían el relato de su caso. Así parecía estar privado de toda solidaridad humana. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso, y a él recurrió con corazón contrito. Durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó muchos de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Cuidadosamente rastreó las profecías con una memoria aguzada por la convicción que se había apoderado de su mente. Al reflexionar en el significado de esas profecías, se asombraba de su falta de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, que los había inducido a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. A su entendimiento iluminado, todo parecía claro ahora. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían oscurecido su percepción espiritual y le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret el Mesías de las profecías. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.